Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 2 minutos, 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, criticó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por guardar un minuto de silencio por el fallecido presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Gilad Erdan calificó a Raisi de carnicero de Teherán y añadió que la sangre de miles de iraníes inocentes está en sus manos, mujeres, miembros de la comunidad gay, manifestantes pacíficos y muchos otros, dijo textualmente. El embajador de Israel ante la ONU también quiso recalcar que el Consejo de Seguridad no ha hecho nada para avanzar en la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre de 2023. Añadió que, de hecho, con su minuto de silencio por la muerte del presidente de Irán, lo que estaban haciendo es conmemorar al hombre responsable de su sufrimiento. Pues ahí tienen ustedes a la ONU guardando un minuto de silencio por la muerte de un repugnante asesino, responsable de decenas de miles de muertes en Irán, responsable de que a las mujeres allí se las pueda matar por llevar el velo mal puesto, responsable de que se haya asesinado a cientos de manifestantes que salieron a las calles a protestar por la muerte de Mahsa Amini, esa chica a la que asesinaron a golpes en una comisaría por llevar el velo mal puesto. Estamos hablando de la muerte de un ser repugnante y la ONU guarda un minuto de silencio. La ONU es una cueva infecta donde en estos momentos quienes mandan son las dictaduras más sanguinarias y la ONU hay que disolverla. Hay que sustituir la ONU por otra organización internacional de países democráticos donde no tengan cabida los asesinos, los genocidas o los torturadores. Desde luego que el futuro del mundo esté en cuanto a determinadas decisiones en manos de una organización tomada por las dictaduras asesinas, pues no parece como muy recomendable. Por cierto, esa misma ONU que guardaba ayer un minuto de silencio por un asesino repugnante, es la misma ONU que monta chiringuitos que se dedican, por ejemplo, entre otras cosas, a sacar informes climáticos donde, basados en modelos de ordenador, dicen que el capitalismo está destruyendo el planeta y que los occidentales tenemos que aceptar ser más pobres porque si no el dios planeta sufre. ¿Ustedes qué piensan sobre la credibilidad de toda esa estrategia del miedo? ¿Qué es lo que pretende la ONU con ese tipo de mensajes? ¿Realmente cuidar el planeta? ¿Realmente hacer ciencia? ¿O lo que se pretende es un objetivo político que es destruir a las pocas democracias que existen para que al final, pues en la ONU, podamos guardar minutos de silencio por todos los dictadores a medida que vayan muriendo? Para reflexionar. El gobierno de Giorgia Meloni reforma la justicia italiana. Los de Fratelli d'Italia han conseguido sacar adelante el proyecto de ley que cambia el sistema judicial de Italia y que era una de sus principales promesas electorales. Gracias a esta medida se establece la separación de las carreras de los magistrados de las votaciones del Consejo de Ministros. Es decir, el gobierno ya no influirá en los nombramientos de jueces ni en sus ascensos en los distintos órganos judiciales italianos. Además, el renovado sistema contempla que los altos cargos del Estado no puedan influir en las diferentes corrientes de magistrados. También se estipula la creación de un gran jurado entre los propios jueces, que será el que pueda valorar sus actuaciones. Por último, la reforma también permite establecer límites de tiempo más estrictos para la conclusión de los juicios y de las apelaciones. Con ello, el Ejecutivo busca reducir significativamente la duración de los procesos judiciales. Por ejemplo, las apelaciones deben resolverse en un máximo de 2 años y los casos de casación en 1 año. Bueno, pues ahí tenemos a Meloni, esa a la que el gobierno de Sánchez llama fascista, aprobando el proyecto de ley de reforma de la justicia que va a dotar de independencia a la justicia italiana con respecto al poder político. El fascismo, como todos ustedes saben, es una escisión del socialismo con un carácter patriótico, con un carácter nacionalista, escisión que
protagonizó Benito Mussolini en su día. Benito Mussolini, que era militante del Partido Socialista Italiano y además militante destacado. El fascismo se caracteriza por la ocupación de todos los resortes de poder. Cuando hablamos de totalitarismo, a lo que hace referencia la palabra total, es precisamente a la ocupación de todos los sectores de la sociedad, desde las asociaciones deportivas hasta la justicia, pasando por los medios de comunicación, la universidad, las empresas. El totalitarismo lo que quiere es abarcar, controlar la sociedad desde todos los puntos de vista. El fascismo era un tipo de totalitarismo. Por supuesto, presentar proyectos de ley para asegurar que la justicia sea independiente del poder político es precisamente lo contrario del totalitarismo. Es precisamente la medida más antifascista que pueda conceptuarse. Según la definición técnica, el fascista es Sánchez, que es quien quiere controlar la justicia. Meloni es justo lo contrario. En estos momentos estamos asistiendo a una lucha en todo Occidente entre quienes hacen el juego a dictaduras externas porque lo que quieren es implantar en Occidente sus propias dictaduras, y quienes han puesto pie en pared y, desde el soberanismo, reivindican la democracia en su más pura esencia. Es decir, reivindican que sean los parlamentos nacionales, que son la representación del poder soberano del pueblo, los que tengan la última palabra, no organismos transnacionales no democráticamente elegidos. Esos partidos soberanistas quieren volver a las esencias de la democracia, que entre otras cosas incluyen la separación de poderes, para que no exista ninguna posibilidad de que desde fuera de las naciones se ordenen campañas ideológicas, campañas de ingeniería social o campañas de reinterpretación creativa de las leyes que luego jueces adictos pues terminen implementando, violentando lo que es la letra de la ley. ¿Meloni fascista? ¿Pedro Sánchez? No, hombre, no, el fascista eres tú. El consejero de Empleo de Castilla y León no cometió delito por llamar comegambas a los sindicatos. Según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se concluye que es legal llamar comegambas a raíz de una denuncia de Comisiones Obreras contra Vox, por la que se pedía que se reconociera la infracción penal para que el consejero se disculpara públicamente. Por lo tanto, Mariano Beganzones, consejero de Empleo de Castilla y León, no tendrá que pedir perdón y queda absuelto de la querella, ya que el juez no ve infracción penal en sus declaraciones por haberse realizado en un contexto político concreto. No obstante, la sentencia reconoce que las declaraciones fueron incorrectas, ofensivas e innecesarias, por lo que el sindicato Comisiones Obreras se da por satisfecho, ya que consideran que un juez ha sacado tarjeta roja a Mariano Beganzones. Mariano Beganzones, que es, además de consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León por Vox, pues es el propietario de una bandera de 35 metros que lleva a todas las concentraciones que se realizan en Castilla y León. La bandera de Beganzones la llaman ya. Y llamó comegambas a los sindicatos, y los sindicatos le denunciaron. Y ahora la justicia ha dicho que, en fin, que no ha lugar a ningún tipo de sanción penal. Pero ¿cómo va a ser delictivo llamar comegambas a los comegambas? ¿Cómo va a ser delictivo llamar comegambas a quienes se dedicaron a saquear el presupuesto público, llegando a extremos como, por ejemplo, falsificar la documentación relativa a los expedientes de regulación de empleo en las empresas? ¿Cómo no vamos a poder llamar comegambas a quienes se dedican, sin tener ninguna representatividad, a apoyar las políticas de los gobiernos que pretenden destruir la democracia y la Constitución? Comegambas es lo más suave que se os puede llamar. En realidad, lo que sois es sindicatos amarillos, sindicatos al servicio de la mayor patronal que hay en estos momentos en España, que es precisamente el Estado que en estos momentos está controlado por el Partido Socialista.
En fin, pues ya saben ustedes, podemos llamar comegambas a los comegambas. A veces, pues la justicia dice cosas que son lógicas. Un miembro de Sacabad ha sido agredido en la Universidad Autónoma de Barcelona. Según publica el portal digital El Catalán, la agresión se ha producido cuando un grupo de jóvenes de esta asociación estaba colgando carteles para llamar a los estudiantes a votar en las elecciones europeas del 9 de junio. En ese momento, un grupo de radicales separatistas los han acorralado y, según denuncia la asociación Sacabad, uno de los jóvenes que estaba colgando esos carteles ha sido agredido por la espalda. No es la primera vez que suceden estos incidentes en la Universidad Autónoma de Barcelona y, sin embargo, el rectorado aún no se ha pronunciado sobre las agresiones que se sufren en sus instalaciones. Bueno, si entran ustedes en la cuenta Twitter de Sacabad, pueden ver la fotografía del individuo que agredió a ese miembro de Sacabad por la espalda. Están pidiendo a la asociación colaboración ciudadana para identificar al sujeto, con el fin, lógicamente, de llevarlo a la justicia y que pague por su agresión. Ya saben ustedes que, bueno, pues las agresiones a las entidades constitucionalistas en Cataluña pues son constantes, como son constantes las agresiones a Vox y, en menor medida, pero también a otros partidos. Ante las agresiones, pues la respuesta debe ser siempre la misma, que paguen por sus agresiones. Lo que hace, por ejemplo, Vox, pues es, gracias a la tecnología móvil de hoy en día que permite grabar las caras de cualquier energúmeno, sentar ante la justicia a cualquier energúmeno y al final pues tienen que pagar, en algunos casos más dinero, en otros casos menos dinero, en algún caso pena de cárcel, pero pagan. Esa es la actitud. Así que nada, les invito a entrar en la cuenta de Sacabad, a quien mando un fuerte abrazo, a toda esa organización heroica que está allí en las universidades catalanas plantando cara. Entren ustedes en la cuenta Twitter de Sacabad y retuiteen el mensaje donde piden la colaboración ciudadana para identificar al individuo que agredió ayer a uno de los miembros de Sacabad. No habrá paz para los malvados y desde luego pues no resulta posible impedir las agresiones de momento, pero resultará posible a medida que cada uno de los que las protagonicen vayan teniendo que pagar. La justicia, recuerden ustedes que no tiene solo una finalidad punitiva, es decir, castigar a alguien por haber hecho algo malo, tiene también una virtud ejemplarizante. La condena de la gente que ha hecho algo mal sirve para que otros que tienen la tentación de cometer también ese mismo delito pues se tienten la ropa. Por eso es importante sentar a todos los agresores en el banquillo y hacerles pagar. Y también conocer quiénes son, ¿verdad? Más que nada para ver de dónde vienen, qué antecedentes tienen, a qué grupos pertenecen, ese tipo de cosas tan útiles al ver quiénes son los peligros para la democracia en España. Terminamos con una noticia que ha sacudido a Estados Unidos. Donald Trump ha sido declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito. El juicio por el caso Stormy Daniels valoraba el pago realizado a una actriz de películas para adultos que denunció que había sido sobornada para mantener su silencio sobre una supuesta relación ocurrida antes de las elecciones presidenciales de 2016. Según la Fiscalía, Donald Trump habría falsificado registros comerciales para ocultar estos pagos y que así no se conociera su relación con Stormy Daniels. Pues bien, el jurado ha fallado en contra de Donald Trump y lo declara culpable de todos los cargos, lo que implicaría una condena que podría llevar al expresidente a enfrentarse a hasta 4 años de prisión. Trump, que ha mantenido su inocencia durante todo el proceso, calificó la decisión del jurado como de ataque político y prometió apelar la sentencia, que aún no se ha dictado y que no llegará hasta el día 11 de julio. Será a partir de ese momento cuando se determinará si finalmente entra en prisión. Mientras tanto, el país sigue de cerca este caso, ya que marca un hito en la historia judicial de Estados Unidos. Bueno, el tema de la persecución judicial a Donald Trump, la verdad es que tiene su miga. Retrocedan ustedes al momento en que Donald Trump sube al poder. A partir de ese momento se inicia una cacería judicial
utilizando todo tipo de argumentos, que además iban mutando. ¿Recuerdan ustedes las primeras acusaciones contra Donald Trump? Que Rusia le había ayudado a ganar las elecciones. La trama rusa de interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con aquello? Pues nada de nada, porque como era mentira, es más, se demostró que los informes en los que supuestamente se basaban aquellas acusaciones eran una creación pagada por el Partido Demócrata y llena de mentiras. Oiga, pues resulta que tampoco ha pagado nadie por aquella elaboración de mentiras contra el que entonces era presidente del gobierno. Desde entonces acá se le ha ido acusando de todo. A medida que caía una cosa, se le acusaba por otra. Por ejemplo, se le ha llegado a acusar de que se había llevado documentación clasificada de la Casa Blanca y entonces tiene por ahí un juicio pendiente sobre ese tema. Resulta que Biden también se le pilló en su casa documentación clasificada que se había llevado de la Casa Blanca, pero hombre, es que los progres pueden llevarse lo que les da la gana, Trump no. En este caso, el de Stormy Daniels, la verdad es que es un caso curioso, porque es una actriz porno que acusó en su día a Donald Trump de que había tenido, bueno, la acusó no, dijo que había tenido una relación con Donald Trump. Luego al final eso quedó en nada, es decir, no ha habido ninguna demostración de que hubiera tenido ninguna relación de nada, pero le acusaron a Donald Trump de haberla pagado para que se callara. ¿Quiere eso decir que había tenido una relación? Pues no necesariamente. Si está en una campaña presidencial, pues hay alguien dando la lata y a lo mejor llegas a un acuerdo con él para que se calle simplemente porque te puede dañar tu candidatura, sin que eso implique aceptar que hubiera habido ninguna relación. Pero en cualquier caso lo de la relación no era la cuestión. La cuestión es que se acusó a Trump de haber pagado a esta actriz porno para, pero además de haberlo hecho con los fondos de campaña, lo que sería ilegal, y haber alterado los registros de la campaña para que no quedara rastro del asunto. Durante el juicio, pues hemos visto de todo contra Donald Trump. Para empezar, el juicio era en Nueva York, donde, pues, en fin, ya saben ustedes cuál es el ambiente político. Es una zona donde, pues, la probabilidad de encontrar un miembro del jurado que sea votante de Donald Trump es más bien escasa. Sin embargo, la probabilidad de encontrar un miembro del jurado que odie a Donald Trump es alta. Pero es que además se le prohibió a Donald Trump hablar del juicio en público, lo cual es muy sorprendente. Alguien que está acusado le impones orden de silencio, no puede criticar lo que se le está haciendo, y mientras tanto se permite que todos los que están acusando a Donald Trump hablen lo que quieran. Eso ya es muy peculiar. El fiscal, pues era un fiscal progre, el juez era un juez progre, y al final pues estaba cantado que le iban a condenar a Donald Trump. Le han condenado. ¿Y qué va a pasar? Pues para empezar, que los efectos políticos pues son cero en el sentido de que incluso aunque el juez el 11 de julio, que es cuando tiene que dictar sentencia, le condenara a cárcel, eso no le impide a Trump seguir concurriendo a las elecciones presidenciales. Es algo curioso, pero es que no está previsto en las leyes americanas que tú, porque estés en la cárcel, no puedas ser presidente de los Estados Unidos. De hecho, pues entiendo que habría un mecanismo que es que Trump se podría autoindultar si fuera presidente de los Estados Unidos. Es una cosa de lo más peculiar. Pero bueno, era una estrategia de desgaste de Trump este juicio. En el juicio hemos podido ver como el principal testigo de la acusación, que era un ex abogado de Trump, pues se demostró en el juicio que había mentido, se demostró en el juicio que había robado dinero a la campaña de Trump, a pesar de lo cual se admitió su testimonio. Bueno, en fin, una locura. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora y cuál ha sido la reacción de Trump, y para eso vamos a hablar con don Juan Carlos Tellez de Voz.us. Don Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz Media, hoy en Voz.us. Como no puede ser de otra forma, nos hacemos eco de esa insólita e importante noticia que comentabais hace unos minutos, ese veredicto de culpabilidad contra el expresidente Donald Trump
en Nueva York. Más allá del veredicto, nos fijamos en el futuro, porque esta sentencia, que se pronunciará el próximo 11 de julio, tendrá evidentemente consecuencias políticas para el país. Pero más allá del veredicto y la sentencia, muy pendientes de las reacciones, les contamos minuto a minuto qué está pasando en el mundo político estadounidense, desde rabia, indignación y sorpresa en el mundo conservador de los Estados Unidos hasta la versión oficial de la campaña de Joe Biden y de la Casa Blanca, que recuerda que cree que, convicto o no, Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia. Todo esto lo veremos en las próximas semanas, parece lo más lógico, pero bueno, habrá que estar muy pendiente de esa sentencia del juez Merchan, en la que ya nada nos puede sorprender después de las instrucciones finales que dio al jurado y que prácticamente empujaban a ese veredicto de culpabilidad. Y más allá de la noticia del día, les contamos también que estamos muy pendientes del exterior, de México, porque este domingo se celebran unas elecciones fundamentales en el país. Voz Media estará en México para una cobertura completa de las elecciones presidenciales, de las que saldrá la sucesora, porque todo parece que será una mujer, de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.